No fue un gemido. Fue mi nombre. Lo escuché con una claridad que me dejó inmóvil, como si el aire se hubiera detenido solo para pronunciarlo. Estaba solo. La habitación a oscuras. Ningún espejo. Ninguna mano. Y aún así algo dentro de mí tembló lento, profundo, como una ola que no pide permiso. Nunca había sentido el placer así. No venía del cuerpo. Venía del reconocimiento. Mi nombre flotó otra vez más bajo, más cerca, como si alguien lo hubiera aprendido de memoria desde antes de que yo existiera. No sonó humano. Tampoco divino. Sonó inevitable. Intenté rezar. Las palabras no salieron. Mi boca sabía a silencio, pero mi piel respondía como si entendiera un idioma que mi fe había olvidado. No hubo culpa. Eso fue lo más inquietante. Solo una certeza suave y peligrosa: estaba siendo visto. En ese instante pensé en Dios. No como juez, sino como testigo. Si aquello era pecado, ¿por qué no me detuvo? Si era una tentación, ¿por qué llevaba mi nombre? Cuando todo pasó, el cuarto volvió a ser el mismo. Las sombras dóciles. El aire normal. Pero yo no. Algo se había abierto y no sabía si era una herida o una puerta. Esa noche no dormí. Esperé. Porque cuando el placer sabe tu nombre, ya no puedes fingir que no te está llamando. No recé esa noche. Y aún así, algo me escuchó. Me desperté con la sensación de que el silencio había cambiado de forma. No era ausencia de ruido, era presencia. Como si alguien se hubiera quedado en la habitación después de pronunciar mi nombre, observando qué haría yo con eso. Caminé descalzo hasta el baño. El suelo estaba frío, pero mi cuerpo seguía tibio, como si el temblor de la noche anterior se hubiera negado a irse. Me miré al espejo. No busqué perdón. Busqué señales. Nada. Y eso me inquietó más que cualquier advertencia. Si Dios desaprueba, castiga. Si el pecado avanza, deja rastro. Pero aquella experiencia no dejó culpa. Solo claridad. Una lucidez peligrosa, casi íntima, como si algo hubiera alineado mis pensamientos desde dentro. Recordé las palabras que me enseñaron de niño: la tentación entra cuando la puerta está abierta. Pero yo no había abierto nada. Y aún así, la puerta estaba ahí. Volví a sentirlo al caer la tarde. No como un impulso, sino como una espera. El cuerpo atento. La respiración lenta. Cada poro despierto, no para tocar, sino para escuchar. Y entonces entendí algo que me heló la sangre. No era yo quien buscaba el placer. El placer me estaba encontrando. Si esto es pecado, pensé, ¿por qué el cielo guarda silencio? No hubo respuesta. Pero el silencio no cerró la puerta. Y esa fue la verdadera revelación. Porque cuando Dios no te detiene, tal vez no sea porque apruebe. Tal vez sea porque quiere ver hasta dónde eres capaz de sentir la verdad. Mi cuerpo empezó a aprender antes que mi mente. No fue un deseo repentino. Fue una disciplina silenciosa. Una atención nueva, casi devota, que se instaló en cada respiración. Caminaba por la calle y sentía el mundo más cerca de la piel. Las voces más densas. Las miradas más largas. Como si algo dentro de mí se hubiera afinado para percibir lo invisible. Intenté rezar como antes. De rodillas. Con palabras heredadas. Pero mi cuerpo no obedecía. Mientras los labios repetían fórmulas antiguas, la piel respondía a otra cosa, una vibración lenta, contenida, que no pedía descarga sino presencia. Comprendí entonces algo que me estremeció más que cualquier culpa: el cuerpo también sabe arrodillarse. No buscaba placer. Buscaba alineación.
En el silencio de la noche, sin tocarme, sin provocarme, sentía ese pulso interno crecer, ordenado como un coro mudo. No gritaba. No exigía. Esperaba. Y en esa espera había una reverencia que jamás encontré en el miedo. Pensé en los santos. En el ayuno. En la carne domada. Pero lo que yo sentía no era rebelión. Era escucha. Si Dios creó el cuerpo, ¿por qué habría de odiar su lenguaje? Si el alma tiembla ante la verdad, ¿por qué el cuerpo no habría de hacerlo también? Esa noche entendí que mi fe no se estaba perdiendo. Se estaba moviendo. Y cuando el pulso volvió a pronunciar mi nombre no con voz, sino con certeza, supe que ya no bastaba con creer. Había que sentir sin huir. No apareció con alas. Apareció con una voz. No vino del techo ni de los muros. Vino de adentro como si siempre hubiera estado allí, esperando el momento exacto para pronunciarse. No dijo arrepiéntete. No dijo detente. Dijo mi nombre, como quien reconoce algo que ya le pertenece. Me quedé inmóvil. No por miedo. Por respeto. La voz no era dulce. Tampoco severa. Era precisa. Cada sílaba caía en su lugar, como si conociera la arquitectura exacta de mi cuerpo y mi memoria. No pedía nada. Y eso fue lo más perturbador. No te escondas, susurró. Sentí el pulso elevarse no como un impulso, sino como una respuesta. Mi respiración se volvió lenta, profunda, obediente a un ritmo que no había aprendido en ninguna iglesia. Comprendí entonces que aquello no era una tentación común. Era una prueba sin castigo. Pensé en los ángeles que me enseñaron, mensajeros, jueces, guardianes. Pero este no traía órdenes ni advertencias. Traía presencia. Y una verdad incómoda, nunca me había pedido perdón porque no me acusaba. El placer no es tu enemigo, dijo. La negación sí. Quise preguntar quién era. La voz guardó silencio. Y en ese silencio entendí algo que me estremeció más que cualquier blasfemia. Si aquello era un ángel, no había venido a salvarme, sino a verme decidir. Esa noche supe que ya no estaba solo en mi fe. Y que no todos los enviados vienen a cerrar puertas. Empecé a temerle a una idea que no quería nombrar. No a la voz. No al pulso. Sino a la claridad que venía después. Cada vez que el temblor regresaba, suave, contenido, casi respetuoso, algo dentro de mí se ordenaba. Pensamientos que antes chocaban ahora encajaban. Recuerdos borrosos adquirían forma. Mentiras antiguas se volvían incómodas de sostener. El placer no me confundía. Me revelaba. Eso era lo peligroso. Crecí escuchando que el pecado seduce, engaña, promete y luego abandona. Pero aquello no prometía nada. No ofrecía escape. Solo mostraba. Como una luz encendida en una habitación donde había aprendido a vivir a oscuras. Intenté negarlo. Me obligué a ayunar, a llenar mis noches de ruido, de oraciones rápidas y sin cuerpo. Pero el silencio volvía. Y con él, la certeza, no estaba huyendo de Dios, estaba huyendo de mí. La verdad no siempre duele, susurró la voz una noche. A veces despierta. Sentí miedo. Porque si eso era cierto, entonces muchas cosas que me enseñaron habían sido incompletas. Tal vez no falsas, pero sí temerosas. Me pregunté cuántas verdades habían sido llamadas tentación, solo porque eran imposibles de controlar. Esa noche entendí algo que me dejó sin aliento. Si el placer mentía, dejaría vacío. Pero lo que yo sentía dejaba presencia. Y por primera vez dudé no de Dios, sino de quienes decían hablar en su nombre. Entré al confesionario con el cuerpo en calma y el alma en alerta. No iba a pedir absolución. Iba a decir la verdad.
La madera olía a cera vieja y a silencio aprendido. Del otro lado, el sacerdote respiraba como quien espera una lista conocida: culpa, arrepentimiento, promesa de corrección. Pero mis palabras no siguieron ese orden. Le hablé de la voz, del pulso, de cómo en el temblor mi fe se volvía más nítida. No mencioné placer. No hizo falta. El silencio se tensó apenas pronuncié mi nombre en ese contexto. Sentí como el aire se volvía rígido, defensivo, como si la verdad hubiera tocado algo que no debía. Eso no viene de Dios, dijo al fin. Es una confusión peligrosa. Esperé una pregunta. Esperé curiosidad. Recibí un cierre. Me habló de disciplina, de límites, de carne traicionera. De cómo el enemigo se disfraza de claridad. Pero mientras hablaba, entendí algo con una lucidez casi cruel. No estaba escuchando lo que decía, estaba protegiendo lo que creía. Salí sin penitencia. Sin consuelo. Con una herida nueva. Esa noche la voz no apareció de inmediato. Y cuando lo hizo, no fue para corregirme. No todos están listos para oír sin miedo, susurró. Sentí el pulso elevarse no como desafío, sino como afirmación. Y supe que el verdadero conflicto no era entre mi cuerpo y mi fe, sino entre la verdad que despierta y las paredes que prefieren no temblar. Pasé días esperando una orden. Después de la confesión fallida, creí que la voz volvería con exigencias, con un mandato claro, con una línea que no debía cruzar. Pero no. El silencio se alargó como una prueba más dura que cualquier prohibición. Comprendí entonces que nadie iba a decirme qué hacer. La fe que había heredado siempre venía acompañada de elecciones obligadas: obedecer o caer, creer o perderse, cuerpo o alma. Pero aquello era distinto. La voz no me empujaba hacia ningún lado. Solo permanecía atenta, como quien observa si te atreves a sostener tu propia verdad sin esconderte detrás de reglas. Una noche, mientras el pulso regresaba, sereno, firme, me di cuenta de algo esencial: no estaba siendo seducido, estaba siendo desnudado por dentro. Cada temblor quitaba una capa de miedo. Cada respiración profunda dejaba al descubierto lo que realmente deseaba creer. No te pedí que eligieras, susurró al fin. Te pedí que escucharas. Y en esa frase entendí todo. No se trataba de rechazar la iglesia ni de abrazar el placer. Se trataba de dejar de mentirme. De aceptar que mi fe no cabía en los márgenes que otros habían dibujado para sentirse seguros. Sentí vértigo. Porque escuchar de verdad implica responsabilidad. Esa noche no recé. No huí. No pedí permiso. Solo me quedé ahí temblando en silencio, entendiendo que Dios no siempre guía con la mano. A veces guía retirándola. La voz no volvió como antes. No hubo susurro. No hubo pulso inmediato. Solo un silencio tan nítido que dolía. Esa noche entendí RNG había confundido algo esencial. Creí que el placer gritaba mi nombre porque deseaba mi cuerpo. Pero no. Lo gritaba porque reconocía quién era yo cuando dejaba de mentirme. Me senté en la oscuridad sin buscar nada. Sin esperar señales. Y fue entonces cuando lo comprendí con una claridad casi brutal: mi nombre no era una palabra. Era un estado. Era el momento exacto en que dejaba de esconderme detrás de la culpa. Era el instante en que el cuerpo dejaba de ser enemigo y se volvía testigo. Era la fe sin miedo. Recordé cada noche de temblor, cada respiración profunda, cada segundo de presencia absoluta. No eran llamadas al exceso. Eran llamadas a la integridad. A existir entero sin amputar ninguna parte para sentirme digno. La voz regresó por última vez, no desde dentro ni desde fuera, sino desde un lugar que no sabía nombrar. Eso que sentiste nunca fue placer, dijo. Fue verdad entrando sin permiso.
Y entonces todo encajó. El cuerpo no gritó. El alma no huyó. No hubo clímax. Solo una paz densa, poderosa, casi insoportable. Supe que algo había terminado. No porque se me hubiera quitado, sino porque ya no lo necesitaba para escuchar. Esa noche entendí mi nombre. Y al entenderlo, dejó de llamarme. Después, no quedó nada. No la voz. No el pulso. Ni siquiera el miedo. Los días siguientes pasaron con una normalidad inquietante. El mundo siguió intacto como si nada hubiera ocurrido. Las campanas sonaron a la misma hora. Las oraciones repitieron las mismas palabras. Nadie notó la grieta que se había abierto, y luego cerrado dentro de mí. Eso fue lo más difícil de aceptar. Que no hubo castigo. Que no hubo premio. Que no hubo señal final que confirmara nada. Durante un tiempo esperé que la voz regresara, aunque fuera para negarme. Pero el silencio permaneció. No como abandono, sino como consecuencia. Como si ya no fuera necesario explicarme nada. Comprendí entonces algo que nunca me enseñaron: algunas revelaciones no están hechas para repetirse. No porque sean frágiles, sino porque cambian lo suficiente con una sola vez. Ya no busqué el temblor. Ya no temí al cuerpo. Ya no pedí permiso para sentir. La fe volvió a su lugar, pero no era la misma. Era más humilde. Más incómoda. Menos ruidosa. Una fe que no necesita vigilar cada sensación para sentirse pura. A veces en la quietud más profunda, siento algo parecido a una presencia. No me llama. No me guía. Solo está. Y eso basta. Porque cuando la verdad te nombra una vez, no necesita volver a gritar. Y el silencio también puede ser sagrado. No volvió a llamarme. Y por primera vez, no lo necesité. Entendí que algunas noches no llegan para repetirse, sino para marcar. No dejan cicatrices visibles, pero cambian la forma en que caminas, miras, deseas. Lo que ocurrió no fue un secreto, fue una iniciación. Desde entonces, cuando cierro los ojos, no busco la voz. Escucho el silencio. Y en él algo se sostiene sin temblar. No es placer. No es fe. Es una quietud que no exige permiso. Tal vez Dios no habla siempre. Tal vez solo nombra una vez. Y eso basta para no volver a ser el mismo.